iba a conversar sobre el paradigma autobiográfico y qué es en realidad el paradigma autobiográfico. El paradigma autobiográfico es la estructura que en alguna parte a lo largo de mi vida la he aprendido. La he aprendido probablemente porque me ha servido. Yo quiero destacar que nosotros los seres humanos nos encontramos a diario con cosas aprendidas que no nos sirven o que no nos están sirviendo. Pues bien, te tengo una buena noticia. Cuando aprendimos esa determinada creencia, ese determinado paradigma, o hicimos el juicio que hacemos de lo que estamos haciendo, es altamente probable que en ese momento nos servía mucho. Cuando se nos transforma en lo que nosotros los coaches ontológicos llamamos quiebre, cuando ese paradigma deja de servirnos, cuando ese paradigma o esa creencia, ese juicio que hacemos de las cosas, ya deja de estar al servicio nuestro. Entonces, ¿qué es el paradigma autobiográfico? No es otra cosa que una estructura que he aprendido para conversar con las personas a partir de una inquietud que tienen las personas. Por ejemplo, nuestros hijos, por ejemplo, nuestros padres, por ejemplo, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras parejas, nuestros colaboradores en el trabajo. Esa estructura con la que conversamos es repetitivamente igual. Y tiene que ver con la historia que yo les contaba hace 2 minutos atrás, de este niño que no quiere seguir estudiando. Lo primero que hacemos cuando alguien nos manifiesta una inquietud es evaluar y darle a nuestro interlocutor, ya sea nuestro hijo, nuestro amigo, nuestra esposa, nuestro esposo, le damos nuestra evaluación, le hacemos un juicio de aquello que estamos escuchando a partir de lo que nos relata aquel que nos comparte su inquietud. Me quiero salir del colegio, no quiero seguir estudiando. Y lo primero es que le entregamos un juicio que tiene que ver con nosotros. Le decimos, tú te volviste loco, ¿cierto? Yo delante decía que no es literal, pero es un juicio. Es un juicio que manifiesta lo que a mí me sucede con aquello que me están contando, con aquello que me está compartiendo mi hijo. En esa estructura, en ese paradigma que hemos llamado autobiográfico, viene ese sondeo inquisitivo. Yo tengo que saber cómo es posible que te estás volviendo loco realmente. ¿Acaso no te das cuenta que lo mejor que te puede suceder en tu vida es estar en esta escuela? ¿No te das cuenta acaso lo bueno que es? Te da prestigio, te va a dar una buena educación, te va a dar. Y todo ese sondeo, que es inquisitivo, y que tiene que ver con, ¿no te das cuenta acaso? ¿Eres incapaz de? ¿Preferirías entonces, como me lo dijeron a mí en algún momento cuando era un niño, ir de buzo a la escuela? ¿Crees que te verías mejor con las manos engrasadas como mecánico en vez de ir con un cuaderno a estudiar matemática a la escuela? Eso, estimados amigos, está relacionado con nuestra estructura, con nuestro paradigma autobiográfico, y le llamamos un sondeo inquisidor. Bueno, dentro de esta estructura seguimos con el consejo, porque ahora llegó el momento en que yo te diga lo que yo haría estando en tu caso. Es más, te voy a contar mi propia experiencia. Mi propia experiencia, que es algo que a ti te tiene que servir. Si ya no me sirvió a mí, o quizás tengo el juicio que sí, con el tiempo me sirvió, o mis padres me contaron que me había servido, te la voy a compartir para que te sirva a ti.
¿Cómo podemos imaginarnos que al dar un consejo y contarle a alguien lo que nosotros habríamos hecho, lo que hicimos, le pueda servir para resolver sus propios temas? Es interesante esta parte del paradigma autobiográfico, porque en realidad lo que me interesa es que tú lo hagas como yo lo hice o como yo lo haría. No me interesa ni siquiera entender para qué tú quisieras hacerlo como tú pretendes hacerlo. Y por último, para terminar con la descripción, la estructura de este paradigma autobiográfico, déjenme decir que está esa interpretación que yo hago de toda esta conversación o de la conversación que estoy teniendo con quien la estoy teniendo, desde mis propios motivos. Entonces, después del consejo, probablemente yo cierre mi consejo con tómate tiempo. Yo creo que te va a servir para tomarte tiempo y entrar en calma el que yo te diga, desde mis motivos, el sacrificio que hacen tu madre y yo para que tú puedas, punto, 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 ya sea lo que sea sobre lo cual estamos conversando. Fíjate que en este paradigma, en esta estructura descrita, hay algo muy interesante. El que abrió la conversación nunca, durante toda esta conversación, contó con mi entendimiento, con mi comprensión, con las ganas mías de poder entregarte algo que esté relacionado contigo.